este fondo, así que bienvenida Carmen, ¿cómo estamos? Gracias, hola a todos y gracias Jairo por la invitación. Qué bueno tenerte en este espacio, agradecerte a vos también por aceptar esta invitación. Así que bueno, ahí gracias a Franklin, ahí que me pasó el contacto de Carmen y nos pudimos conocer y hemos estado charlando ahí días previos también. Así que bueno, ahí Carmen te voy a dar unos minutos para que te puedas presentar y contarnos un poquito más de vos y que la gente pueda conocer. Dale, bueno, gracias por la invitación, también por movilizar a las personas y a tantas iglesias y por estos medios que Dios te ha permitido llegar a diferentes lugares. Para esto quiero presentarme, mi nombre es Carmen Santiesteban, soy de La Paz, Bolivia, asisto a la congregación Jasón y ahorita apoyo en los ministerios de sí, formo parte del curso del Movimiento Cristiano Mundial en la parte de coordinación regional. También apoyo a negocios en la transformación, Business for the Mission. Y también participé mucho tiempo como maestra de escuela dominical por más de 10 años. También estuve en las cárceles evangelizando y dando cursos. También con evangelismo en las calles. Así que estoy muy feliz de poder compartirles todo lo que he aprendido y diferentes tips y herramientas. Qué bueno, qué bueno. Y esta noche, bueno, se viene un tema ahí súper, súper interesante que la verdad no se ha tratado, como le decía Carmen, días atrás y que bueno, espero que sea de bendición y ya mismo quiero ahí pasar a este espacio de mensaje para que Carmen nos pueda enseñar un poco más. Así que estén atentos, tomen nota quien pueda. Y bueno, ahí estamos, Carmen, te dejo ahí tu espacio para que puedas ir compartiendo ya la pantalla y ahí te pongo ahí está, en pantalla grande a vos. Ahí vas a estar en una esquinita hablando. Listo. Dale. Bueno, muy buenas noches o donde estén, a todos los que nos están viendo. Realmente estoy muy feliz de poder compartirles este tema que me apasiona. Esta es una pequeña probadita del curso de perspectivas también, que realmente ha cambiado mi vida. Y quiero compartirles algo que a mí me gusta mucho, que es evangelizar. Me parece algo bien fácil. Y ese tema fue muy impactante para poder manejarlo. Así que realmente quiero explicarles. Y para esto tenemos que empezar desde Génesis. Y quiero que también a la par, si pueden tomar apuntes o ayudarme con diferentes herramientas, pues me va a servir mucho. Y quiero empezar con Génesis en 1.26 para ver qué es lo que Dios le dijo a Adán. Y dice así: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, Dios le dio una tarea a Adán. ¿Pero qué pasó? Empieza nuestro primer enemigo, que es Satanás, que es la serpiente. Y la forma de llegar a Eva es bien interesante, porque viene con medias verdades. Primeramente le dice: ¿de verdad Dios les dijo? Ya les dudará a Eva. Y luego viene con otro: no van a morir, abrirán los ojos y serán como Dios. Y recién Eva quiso la sabiduría que le daría. Y al comer el fruto, ¿qué pasó? Pues fueron echados del paraíso. Y en Génesis 3:24 hay algo bien interesante en esto, y les puse la imagen porque luego les voy a explicar por qué está esto en la Biblia, que dice: después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que se destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Por qué está esto? Pues no se pierdan lo último de la presentación. Entonces, con lo que los expulsaron, Adán y Eva entregaron su autoridad para reinar a Satanás. Así que nosotros somos presos. Somos literalmente, como la imagen lo muestra, cautivos. Realmente Satanás tomó la autoridad y nos hizo sus esclavos. Así que estamos en una plena guerra donde estamos así. Entonces Satanás se proclamó el dueño de este mundo cuando Adán desobedeció. Y lo podemos verificar en Efesios 2:2 y en 2 Corintios 4:4. Entonces, nosotros contamos con 3 enemigos, que es el diablo, el pecado
y la muerte. ¿Por qué? Porque al comer el fruto del pecado entró como en nosotros, como una enfermedad, un virus en todo nuestro cuerpo que trae sus consecuencias. Y con lo que siempre luchamos es con la muerte. Pero Dios tuvo un plan maravilloso. Y desde Génesis y en los demás libros nos dejó muchas pistas, muchas promesas de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Así que Él llegó a este mundo como un niño y hay algo muy interesante sobre cuando ya estaba más grandecito y unos sabios y unos reyes lo visitan. Pero, ¿qué le traen? Son unos regalos que podemos ver que es ciencia, mirra y oro. Pero interesantemente el oro era un metal de alto valor que solamente se daban entre reyes. Cada regalo tenía un significado, pero posteriormente fue pasando y pudimos ver de que Jesús fue creciendo, pero hubo a Juan el Bautista que le preparó el camino, ¿ya? Y luego que se bautizó, pues fue al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Otra vez viene el enemigo a molestar a Jesús. ¿Y con qué lo molesta? Lánzate, piedras, comida. Pero hay algo más interesante de que dice que lo lleva a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y está en Mateo 4:8. Y puede ser una fuerza muy tentadora porque le estaba abriendo los reinos. Hay que podemos ver cómo él realmente se cree el dueño de este mundo. Pero Jesús, ¿cómo lo venció? Con la palabra. Satanás también sabe la palabra, pero el Señor venció con la palabra y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y así fue como lo desplazó. Dice que posteriormente lo siguió molestando, pero podemos ver que el ejemplo, el método que Jesús usó fue la palabra. Así que les animo a que ustedes también puedan resistir con la palabra. Luego de todo esto, empieza Jesús su ministerio. Y a mí me llamó mucho la atención realmente de cómo Jesús evangelizaba. Y es lo que quiero transmitirles a todos ustedes que nos están viendo. Porque de verdad que yo aprendí muchos métodos. Pero me puse cómo Jesús comenzó su ministerio. Y sus primeras palabras fueron ¿qué? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. ¿Qué estaba hablando Jesús? Si vemos arrepentidos, podemos ver que Juan el Bautista hablaba de todo esto. Arrepienten de sus pecados y bautícense. Entonces Jesús les dijo lo mismo, arrepiéntanse. ¿Y qué más? Porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo se ha establecido, se acercó. Y podemos ver luego en el Sermón del Monte. Así que desde aquí para adelante les animo a que vayan y revisen la Biblia de punta a punta de lo que Dios nos iba diciendo. Entonces, podemos ver que el Sermón del Monte les dio muchas pistas del reinado. Luego podemos ver en las parábolas. Si ustedes analizan qué ejemplos puso Jesús sobre el reino, se van a asombrar. Entonces, el mensaje de Jesús continuaba. Y hay una parábola que me gusta muchísimo, que está en Lucas 19:12, que se los voy a leer, que dice, les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. ¿Qué tiene que ver esto? Porque nos están dando muchas pistas. Lo habían llamado a un lugar donde no tenía un dominio. Entonces, si tú ves esta palabra, viene con la palabra de basileia, que en el Antiguo Testamento, en hebreo era Malkut, y en el Nuevo Testamento es una basileia. ¿Y qué significaba todo esto? Era el rango, la autoridad para gobernar, el dominio, todo el territorio, el pueblo sobre el cual gobierna el rey, soberanía y poder real. Entonces, había un lugar donde él no estaba gobernando así, con toda la autoridad. Entonces, aquí podemos ver que Cristo estaba hablando de que para denotar el reino de Cristo en el corazón de las personas. ¿A dónde estaba él enfocado? Y luego podemos ver en los milagros de Jesús, que les dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Aquí podemos ver cómo nos estaba explicando más sobre él. Y otra parte que me gusta mucho de Juan 5:19 es que aquí parafrasea de que Jesús no hacía nada sin ver que al Padre le mostraba. Y cuánto más nosotros deberíamos estar igualmente alineados para lo que el Señor nos está diciendo y poder actuar efectivamente. Para esto me llama mucho la dirección hacia los apóstoles, porque seguro que después de que Jesús oraba, lo veían tan seguro que continuaban. Entonces Él les dice, oye, ¿cuál es tu secreto? Y le piden, Jesús, enséñanos a orar. Y cuando les pide que les enseñe a orar, pues hay más pistas que quiero contarles. Acá tengo más o menos el Padre Nuestro en griego en la traducción y en la traducción como realmente tendría que ser. Y aquí podemos ver que le dice Padre Nuestro. Interesantemente, en esa época todo era Señor muy arriba, pero Jesús lo hace más Padre, más cercano. Y le dice, santificado sea tu nombre, y llega a ser como, proclames ese nombre tuyo, que tu nombre sea famoso, que tu nombre sea grande. ¿Y qué más le dice? Llegue tu reinado. Estás invitando a que realmente Él pueda gobernar donde tú estás. Que se realice tu designio, así en la tierra, en el cielo, aquí en la tierra. Nuestro pan del cada día danos hoy, perdona nuestras deudas, que también perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos de lo malo. ¿Y qué más? Que a veces los católicos lo cortan, que dice, tuyo es el reinado, tuyo es el poder y la gloria eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Estamos reconociendo su gobierno, su autoridad. Y podemos ver luego cuando hay el juicio injusto, que lo empiezan a confrontar y le dicen, Jesús, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres el Mesías? Que podría ser en hebreo y Cristo en griego, que llega a ser como tú eres el escogido. Y en el Nuevo Testamento vemos mucho la palabra Cristo. O sea, me pasó lo mismo que yo, Jesucristo, y pasábamos de más. Pero Cristo significa rey. Y en Lucas 22:67, 23.2 podemos ver que Cristo era rey. Entonces, ¿cómo nuestra forma a veces de leer la Biblia también cambia? Pero, ¿qué pasó después? Jesús fue a la cruz del Calvario y como dice Isaías 53, llevó toda nuestra maldad, todos nuestros pecados lo cargó sobre él. Y no solamente los presentes, los pasados, hasta iniquidades de nuestra familia lo llevó. Entonces, el sacrificio que hizo Jesús es extremadamente grande. Y cuando lo crucifican, ¿qué le colocan en la cabeza? Una corona de espinos. Y ahí es la canción, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Y curiosamente el letrero que le ponen en la cruz, que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y en diferentes idiomas también, porque era una fecha específica, clave, porque todos lo iban a ver. ¿Y qué pasó con esto posteriormente? ¿Con qué enemigo se enfrentó Jesús? Con la muerte. Y me llama mucho la atención esta parte que cuando es crucificado, dice que hay un eclipse. Y se anochece, pero aparte de esto hay como una densa neblina. Cosas que tal vez no podemos ver, pero realmente era como que los enemigos realmente estaban felices porque habían en su mente pensado que ganaron a Jesús. Vencieron, mataron al Hijo de Dios. Y es algo con lo que todos luchamos. Me gusta esta parte cuando Lad menciona en una parte que dice, ¿cuánto necesita la gente este evangelio? Donde vayamos encontramos tumbas abiertas, tragando a los que van muriendo. Vemos rostros bañados de lágrimas, de pérdidas, de separación, de partidas finales. Toda mesa, tarde o temprano, tendrá una silla vacía. Todo hogar junto al fuego, un lugar vacío. La muerte es el gran nivelador. Todas nuestras distinciones humanas, riqueza, pobreza, fama, olvido, poder, éxito, fracaso, raza, credo, cultura, pierden significado ante el golpe final e irresistible de la guadaña,
de la hoz de la muerte, que nos derriba a todos. La tumba más fabulosa, el Taj Mahal, una gigantesca pirámide o un pedazo olvidado y sin marcar de césped desparejo o las profundidades conocidas del mar, sigue habiendo un hecho. La muerte reina. Aquí podemos ver que tarde o temprano, y más en este tiempo de este año, que mucha gente ha perdido sus familias, podemos ver a este enemigo que ha estado bien latente. Pero hay algo más poderoso todavía, de que en Apocalipsis 1:17 nos dice que Jesús diciéndome, no temas, porque yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Wow! Aquí, ¿qué pasó? Realmente Jesús venció a todos nuestros enemigos. ¿Y esto qué nos da? Esperanza. ¿Por qué? Porque la vida no es una batalla cósmica donde a veces la gana Satanás o a veces va ganando Jesús. No, la guerra ya fue ganada y todos nosotros somos victoriosos. Me encanta lo que dice Juan 16:33, que dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, no dice poquitas, muchas, y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces, hay algo más todavía con todo esto para corroborar lo que les estoy diciendo, y está en Colosenses 2:12, que dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo al bautizarse, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y me encanta esta parte porque es Pablo mismo que da este ejemplo, porque en esa época el gladiador agarraba a su contrincante, lo colocaba detrás y les daba vueltas por el Coliseo. Y como nosotros estamos a su lado, porque él está vencido. No está derrotado, está vencido. Y nosotros nos hace partícipes con él. Entonces, aquí podemos ver el plan que tenía Dios. ¿De qué? De acercarnos a su reino. Él es tan caballeroso que no nos impuso nada, sino nos dio la elección de elegir. Y eso es lo que ha hecho Él. Acercó el reino. Y con su sangre, pues venció a nuestros enemigos. ¿Y por qué les decía que guarden esta imagen del camino, espada y el árbol de la vida? Porque en Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Recuerdan que estábamos alejados de Dios? Entonces Él dijo, el reino del cielo se ha acercado. Y curiosamente podemos ver esa imagen que Él es el camino, Él es la verdad, la espada, y Él es el árbol de la vida. Nos ha abierto ese camino que nunca se va a cerrar. Por eso es tan importante hablar de Jesús. Y me encanta lo que dice en Lucas 4:18, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Tú y yo estábamos en la condición que puedes ver de este preso, de este prisionero de guerra. Pero Jesús venció ya a nuestros enemigos. La guerra ya fue ganada, entonces esto ya está abierto. La puerta ya está abierta. Y ahora es nuestra función hacer todo esto. Proclamar libertad a los cautivos. Empezar a decir a todas las personas que Jesús venció a nuestros enemigos. No sé si tú también tienes amigos, conocidos que están en esta condición y el Señor nos ha mandado
a hablar de Él. Y como les dije, es una decisión. Volvemos al jardín del Edén para escoger. O vas a seguir preso de guerra contra el enemigo, o escoges tomar a Jesús como el camino, la verdad y la vida hacia que sea el Padre. Y esto es lo que tenemos que nosotros empezar a compartir. Entonces, el mensaje del reino en Jesús, los tres enemigos principales, Satanás, el pecado y la muerte, ya fueron derrotados. ¿Y qué está pasando? Están siendo destruidos. Así que si a ti te gusta evangelizar, pues quiero decirte que somos mensajeros de esperanza y gozo ante el mundo que estamos viviendo. Y yo me preguntaba, ¿qué pasó cuando Jesús resucitó? ¿Qué estuvo haciendo esos 40 días? Y me encontré con Hechos 1:3, que decía, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús desde el principio? El reino de Dios. Yo me quedé así como que, ¿en serio, Jesús? Sí. Les hablaba del reino. Entonces, es bien importante recordar las primeras palabras y las últimas palabras. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver la gran comisión, ¿no? Podemos ver la gran sugerencia. Y me gusta también lo que dice en Marcos 2:16-15, que les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No le dice, anda y predicar el evangelio de la prosperidad, del miedo, de Apocalipsis. No, le dice el evangelio. ¿De qué? El evangelio del reino. Entonces, también podemos ver Mateo 28, que dice, por tanto, id. En el griego llegas yendo, porque de verdad que yendo aprendes y avanzas. Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Hasta qué tienes que llegar? Hasta bautizarlos. Y enseñándoles a que guarden todas las cosas que nos ha mandado. Llegas otra vez discipulado para que puedan empezar a caminar. Y de Yapa nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos. Cuán importante es escuchar las primeras palabras de Jesús en la última, donde nos manda con la tarea. Y me preguntaba, ya, esa fue la forma de evangelizar de Jesús y los apóstoles. Y me choqué con Hechos 8:12 que decía, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¡Wow! ¿Cuál fue el mensaje? El reino de Dios. Y Pablo, ¿cómo fue Pablo? En Hechos 19:8 dice que, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Yo era, wow, y les prometo que esa presentación tuve que contrarresumir para explicarles, porque tengo muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, cuánto habla Dios del reino, y todo lo que el enemigo ha hecho al cegarnos y al taparnos, al poder no entender lo que Dios nos dijo. Así que la misión del reino, ¿cuál es? Y quiero decirles que este versículo de Mateo 24:14, para mí es el versículo más certero de los últimos tiempos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino, donde en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, como si solamente entonces, vendrá el fin. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado al poder evangelizar? Para mí eso fue un balde de agua fría porque este es el versículo más certero que podemos ver y cuál es la misión que tenemos. Así que debemos asegurarnos de que todas las personas en el mundo entero tengan la oportunidad de escuchar una clara presentación del Evangelio en su idioma. Y no cometer errores, sino realmente enfocarnos en lo que el Señor nos mandó hacer, la forma que Él hacía.
Y me gusta Apocalipsis 5, 19 al 10, que dice, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Qué privilegio más grande tenemos. No sé si quieres ser parte de todo esto, pero realmente lo que Dios promete, cumple. Y no se trata de que vas a hacer para Dios, sino entender que Él ya está trabajando y podemos unirnos a su gran plan. Porque nosotros somos colaboradores, una persona que trabajamos con Dios. Él ya está trabajando, Él ya está haciendo y se mueve por diferentes formas. Somos estar atentos, llenarnos de la palabra para poder llegar. Algo que mientras voy practicando más para poder evangelizar, puedo ver que realmente Dios es como que nos ha dejado un mapa. Es como un mapa mundi, pero le ha dejado muchas pistas en diferentes lugares, en diferentes culturas. Y cada parábola entra justo para un lugar específico. Entonces, tenemos una gran tarea. Así que, ¿eres parte o no eres parte? Como les digo, Dios sigue trabajando y te invita a ser parte de su historia. Por algo Dios nos puso en este tiempo y en esta generación. Así que todos tenemos un papel histórico y una gran tarea, no una sugerencia. Y esto es lo que quería compartirles sobre el Evangelio del Reino. Esa fue la forma en que Jesús evangelizó, predicó. Y ahora nos da parte a nosotros para poder continuar con el mismo mensaje y no poner cargas pesadas a las personas, sino un mensaje claro de lo que Él nos está mandando. Y una invitación. ¿Quieres estar conmigo o sigues con el enemigo y estás con el síndrome de Estocolmo, que realmente estamos tan sumergidos en todo esto? Sino realmente empezamos a escoger a Jesús. Y también llega con el discipulado, porque cuando empiezas a entender las reglas del reino de Dios, pues todo esto cambia. Tu forma de vida también cambia, porque aprendes los valores del reino. Y ahora también quiero dejarles estos pequeños recursos que Dios me ha permitido usarlos en las calles, en las cárceles de mujeres. También vivo ocasional con mi profesión, con mi oficio, con las horitas felices, la escuela dominical y viajes. Y en tiempos de pandemia que quiero compartirles. Así que les voy a mostrar unas pequeñas fotitos para poderles enseñar. Esta es una foto. Realmente ha sido buscar muchas fotos y seleccionar diferentes para poder explicarles. Y este es el evangelismo en calle, que tengo dos invitados que les quiero mostrar, que son de ejemplos que tengo para explicar a que como Jesús, Dios es nuestro rey, o te quedas con el enemigo. Depende tú a quién le pones la coronita. Entonces, es una forma de evangelizar que tengo en las calles. Y este es así un poquito que lo que quiero explicar es del ataúd, porque me gusta mucho este método, porque el ataúd es una florista que coloco y un letrero que dice, el siguiente eres tú, ¿estás listo? Y lo más interesante es que la gente se acerca. Yo no tengo que estarles buscando, porque a veces cuando entregamos folletitos, la gente agarra en un tiempito, pasa y los bota. Pero en esta parte para mí me ha gustado mucho porque la gente se acerca y tengo más oportunidad de hablarles hasta que acepten a Jesús, decirles que busquen una iglesia donde estudien la palabra de Dios y regalarles una Biblia para que lo puedan leer. Este me gustó mucho porque, como les digo, la gente se acerca y es forma de hablarles de que todos tarde o temprano nos encontramos con la muerte y si están seguros dónde van a ir y su seguridad de salvación. También me toca a cristianos que se acercan para preguntarme. Así que tengo esa parte para dirigirles, de hablarles de nuestros 3 enemigos principales y cómo Jesús los venció. Entonces, esa es una parte que me gusta del evangelismo. Tengo otra también que pude usar en la calle. Esto fue más que todo en los semáforos.
saben que tengo menos de un minuto, pues empecé a usar los billetes para explicarles de que tenemos las leyes humanas, si las conocen, y si conocen la ley de Dios, y cuántas de esas han infringido, y que los guían más que todo a ver que somos pecadores, y que merecemos un castigo, y hay que Jesús realmente es la solución, que ya pagó nuestra deuda. Y no tengo mucho más tiempo porque el semáforo pasa, pero alcanza. Así que es un buen método porque la gente está quieta, no se te van a mover. Tengo también otra oportunidad que me dieron de vivo ocasional de poder enseñar. Entonces, ahorita feliz en Alpacoma. Y mi amiga me dio la oportunidad de poder explicar sobre las caries. Y también empecé a hacer una analogía de cómo la caries es como el pecado que entró en nuestra vida y cómo Jesús también nos restaura. Es muy bonito esta parte. Y también pude enseñarles a cepillarse. También tuve la oportunidad y Dios abrió la puerta para poder trabajar con más de 5 años en las cárceles de mujeres. En la cárcel es difícil, les cuento, sacar fotos, así que la mayoría de fotos son las que me han sacado. Y esta fue una graduación donde pude hablarles cada lunes del Señor y también enseñarles una manualidad para hacerles entender de que Dios las ama y que tienen oportunidad de trabajar con sus manos. Y también a la par trabajar con ellas y poder hablarles de Dios. Fue un muy buen tiempo. Aquí tengo unas pequeñas fotos que me han sacado. También explicándoles, hablándoles de lo que tienen que hacer. Y siempre con esto, porque esto me cambió realmente hablarles. Aquí les cogen, porque ese es el mensaje. Tuve también la oportunidad que me invitaron a Paraguay. Esta es una horita feliz, donde también podemos ver que maneja un librito sin palabras. Y aquí también trabajando con los niños. Y voy a ver la manillita. En esta parte es como la manillita se la ganan los niños que memorizan o saben qué significa cada color. Y aquí también cuando me tocó una otra visita también en Paraguay a la etnia Che, y poder también trabajar vivo ocasionalmente en enseñarles el cepillado, también a la par de hablarles de Dios. También esta imagen me gusta mucho porque es en México, en Totulapán, donde hicimos un viaje, pero igual nos invitaron a evangelizar y fue de mucha bendición porque pudimos hablar personalmente. Nos pidieron que vayamos casa por casa para poder evangelizarles y recibían Biblia los que aceptaban a Jesús, no era todos. Y luego como vi, había niños que faltaban abarcar, empecé con los niños a hablarle la manillita y poderles explicar. Y otra vez, yo soy más de que si memorizas, recién te doy la manilla para que ellos puedan compartir a otros el mensaje. Y ese fue otro tiempo que estuve en la escuela dominical, donde les enseñaba mucho para empezar a adorar a Dios y también empezar a orar por los lugares no alcanzados. Y aquí les guiaba más que todo a que puedan orar por todo esto. Y también para lo que les dije, para en tiempos de COVID, ¿qué pude hacer en este tiempo? Pues les cuento que pude entregar estos folletos que son Esperanza, donde lo puse en mi mochila. Y como tenía que entregar pedidos, agarraba y ponía esto. Y a las personas que querían, pues les entregaba. Es como un medicamentito que es Esperanza, porque es miedo al virus o a la muerte. Y fue muy bueno, fue realmente Dios tiempos que me fue dando para poder evangelizar. Y tengo otro. Como saben, tengo oficio de odontóloga, así que tenía hartos guantes, tenía esta caja de guantes, porque no voy a trabajar todo este tiempo. Yo el señor me dijo, me tocó la puerta y me dijo, ¿tiene guantes? Y yo, y desde ahí empecé a vender guantes, chistosamente, pero les colocaba un folletito en las bolsitas y contarles que se me acabaron todos en ese tiempo. Y tengo justo un mensajito de una señora que me escribió que quería agradecerme en especial por el librito. Así que Dios realmente se abrió muchos caminos en este tiempo de pandemia y son herramientas que les puedo contar de lo que Dios ha hecho y me ha permitido también servir. Y como les dije, lo que les conté del Evangelio del Reino, pues solamente es una pequeña probadita de lo que está en este curso, que es Perspectivas del Movimiento Cristiano Mundial, para que ustedes también sean parte de la historia de Dios. Y aquí quiero presentarles a mi equipo,
regional de la ciudad de La Paz, que realmente formamos parte de, somos una familia que servimos y realmente entendimos lo que Dios nos dijo. Y también, como les digo, en este curso van a entender claramente lo que Dios dijo desde Génesis a Apocalipsis y cómo Él hasta el día de hoy sigue trabajando. Así que si ustedes tienen la oportunidad de tomar este curso, pues háganlo. Es una gran inversión. Realmente su forma de ver la vida cristiana va a cambiar. Y es lo que quería compartirles hoy día sobre estas pequeñas herramientas de evangelismo que Dios me ha enseñado y me permite transmitir a las demás personas. Excelente, Carmen. La verdad que sí, una buena exposición y además ver tantos recursos y herramientas que uno puede aplicar. La verdad que hace tiempo atrás se habló mucho también el tema de las excusas y de cuántas cosas uno pone nomás en el camino para evitar cumplir nomás con la tarea que Dios nos encomendó, ¿no? Porque a veces pensamos que no podemos salir a evangelizar, no podemos misionar, no podemos llevar la palabra de Dios por un montón de cuestiones. Y sin embargo, hay recursos, hay estrategias, queda creo que las ganas de uno, la predisposición y el querer ser usado por Dios, ¿no? A raíz de eso ya uno va a poder ver cómo Dios realmente va a usar nuestras vidas y va a hacer cosas grandes como las hemos visto ahí en esta exposición y la experiencia que has tenido vos en las calles, en distintos lugares, y de cómo has podido transmitir la palabra de Dios usando un recurso, un folleto, imágenes y cuántas cosas, ¿no? Y todo esto que pudiste exponer al principio sobre el Evangelio del Reino y fundamentar otra vez la palabra y uno puede ver claramente, ¿no? Este plan perfecto de Dios desde Génesis a Apocalipsis y de cómo realmente Dios tenía pensado de antemano todo, ¿no? Todo esto que uno puede aprender a raíz de la palabra de Dios, de cada historia, del ejemplo mismo de Jesús, ¿no? A partir de su proceso de evangelización, de cómo con simpleza y realmente hacía cosas maravillosas, ¿no? Y porque creo que fue eso, tenía ese corazón dispuesto para su padre, ¿no? Realmente es admirable y creo que tenemos en la Biblia todo para poder imitar, para poder aprender y realmente poner manos a la obra, ¿sí? Que es un poco el llamado que se viene dando desde tiempo. Así que bueno, simplemente agradecerte por este tiempo que has tenido para poder enseñarnos con estas diapositivas y con estos ejemplos de evangelismo. Así que simplemente gracias, no tengo nada más para agregar porque ha sido sumamente clara y espero que todos los que han podido disfrutar este mensaje puedan haber entendido todo y realmente no desaprovechar. Y esas imágenes que ahí mostraste realmente, ¿sí? Está en la decisión de uno, está en la decisión de uno realmente. Si queremos realmente seguir a Dios o simplemente ponernos del bando contrario. No hay otro camino, ¿no? Es uno o es otro camino. Y nosotros sabemos cuál es el resultado de elegir uno u otro camino, así que ya creo que se ha hablado mucho y tenemos a veces clara también algunas partes de la Biblia que nos indican estas cuestiones, ¿no? De tomar una decisión correcta, tratar de entregar nuestra vida a Dios al 100% y realmente vamos a ver cómo el reino de Dios también se va a proyectar en nuestra vida, ¿no? Y así vamos a poder evangelizar y transmitir la palabra de Dios. Pero siempre tener en cuenta no descuidar también nuestras cuestiones en relación a nuestras disciplinas espirituales, a nuestra intimidad con Dios y a la preparación. El no ser ignorantes de la palabra y aprender sobre todo estas cuestiones y estos puntos claves. Así que ahí te voy a dar estos minutos para poder ir cerrando este vivo y bueno, nuevamente gracias.
Más bien, gracias por la invitación y a todos los que nos están viendo. Realmente les animo a que puedan hacer caso al Señor con las primeras y las últimas palabras, por la tarea que nos ha dejado. Y que cuando Dios vuelva, pues que nos encuentre haciendo su voluntad. Y realmente fieles a nuestro Rey. Lo que realmente Él quiere es lealtad. Y no se olviden de que tenemos que empezar a evangelizar. No va a volver hasta que se cumpla lo que Él ha dicho. Y a la par también nos invita a que podamos hacer discípulos, no solamente cristianos nominales o de calientabancos de domingos, sino empezar a ser parte de su gobierno, de su rey. Entonces, ustedes también cuando oren, vayan y pídanle al Señor que acerque su reino, su reinado, su gobierno se establezca donde ellos estén, en su trabajo, en su iglesia, en todo lugar. Y así les puedo decir de que van a empezar a aprender más a conocer a Dios. Así que muchas gracias por vernos, por la presentación, por la invitación que me han dado para poder enseñarles de todo esto y cualquier cosa que necesitan, pues me buscan y yo les voy a poder dar los top de los tratados, de todo lo que necesitan para poder ponerlo en práctica. Excelente, excelente. Así que bueno, gracias de nuevo a todos los que han podido ver este vivo. Y acá con Carmen entonces nos vamos a despedir y a cerrar la emisión live de este día domingo. ¿Sí? Así que muchas bendiciones y les mandamos un abrazo gigante. Nos vemos. Chao.